¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Fíjense que hoy vamos a ver la salud desde otro punto de vista, el dolor desde otro punto de vista. Y me da mucho gusto que lo podamos hacer a través de la ciencia, de la experiencia, de combinar los conocimientos de un médico como tú, querido doctor Luis Sierra Suárez. Gracias. Médico ortopedista, traumatólogo, especialista en lesiones deportivas, que tenemos que hablar del fútbol. Sí, claro. Sí, veo muchos de esos. Y también trauma psicosomático y terapia de reprocesamiento de dolor. Así es. Cómo nuestro cuerpo, y me encanta que lo veamos desde tú como especialista, que lo ves todos los días con la consulta, que va gente que dice, me duelen los hombros, la rodilla, la columna, y que no se maneja de forma completa, lo podría decir. Somos una maquinaria perfecta. Podría decir perfectamente imperfecta, pero somos perfectos. El cuerpo es perfecto. Y habla, Luis, y a veces no lo escuchamos. Exacto. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias. A ver, tú con la experiencia que tienes, eres ortopedista. Sí. Pero también manejas lo que hay en relación al reprocesamiento del dolor. Puede ser que yo esté reflejando un dolor de hombros. Ajá. Y que tú tratas con medicamento, con cirugía o con fisioterapia, ¿no? Que yo soy rehabilitadora. Sí. Pero que a veces no se ve de forma completa cuando estoy cargando demasiado peso en mis hombros. Sí, sin duda hay dolores que vienen de lesiones, sobrecargas mecánicas, accidentes. Sin duda, se llama dolor nociceptivo. Uh-huh. Hay otro dolor que es por compresión neurológica, las ciáticas, ¿no? Sí, los famosos nervios apachurrados que generan dolor más eléctrico. Y hay un tercer dolor, que este dolor es fascinante porque es un dolor más difuso, más ambiguo, más impredecible, más inconsistente, que se llama dolor neuroplástico o nociplástico, uh-huh, que es un dolor que alimenta la ansiedad, el estrés, la depresión, o sea, lo que traes adentro. Sí. Y este dolor entra muchas veces cuando un accidente sucedió y el dolor se queda. Uh-huh. O gente que te dice, es que me empezó a doler de la nada. O que te dice, es que creo que me lastimé porque dormí chueco. Eso es muy común, ¿no? O que te dicen, es que ya debió haber pasado el tiempo para sanar y me sigue doliendo. O ya me operé y me sigue doliendo. Y este dolor está ahí. Y está alimentado del estrés y de la ansiedad. Estamos en un mundo tremendamente ansioso. Y 1 de cada 5 personas en el mundo tienen dolor crónico. Y estamos abusando de medicinas y este monstruo está ahí y poca gente lo ve. Es increíble. Porque lo anestesiamos, lo tapamos. O sea, sí es un tema de la medicina que estamos acostumbrados a tapar los síntomas, no a ver las causas. Sí. Entiendo que si hay una cuestión mecánica, una fractura, pues es muy evidente. Uh-huh. Pero hay muchos dolores y más que los que se tratan en clínica del dolor, ¿no? O cuando no tienes una causa aparente, que podría ser también la causa aparente, pero que se puede magnificar por todo lo que traemos dentro, ¿no? Y lo decíamos, lo platicábamos con Bárbara, que aquí está. Que decíamos, puede ser alguien que ha tenido una vida color de rosa, que se lastima y puede decir, ay, me duele el codo, ¿no? O alguien que ha trabajado y que ha levantado costales y que ha cargado muchos pesos y que dice, pues o sea, ahí está el mismo dolor, pero pues es normal. Exacto. El chiste es que todo esto está teñido de lo que trae cargando la persona. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Un desgaste de las rodillas. Hay gente que me llega y yo veo la radiografía y digo, híjole, tiene un desgaste horrible. ¿Cómo? Y no les molesta. Pero son personas que están, yo le digo, en expansión. Son alegres, contentas, tienen una razón, un sentido, un motivo. Tienen esta personalidad ligera y no tienen mucho dolor. En cambio, hay gente que no tiene mucho desgaste, pero están en contracción. Están en tensión, en ansiedad, se les murió alguien. Y entonces el dolor muchas veces se origina de la sensación de peligro. Yo me puedo lastimar y si yo siento que hay peligro, me puede doler mucho más que si yo digo, ay, no me pasó nada. Uh-huh. ¿No? El típico ejemplo, el niño que se cae de la bicicleta y voltea a ver a mamá y mamá dice,
no pasó nada, estoy contigo y lo abraza, está todo bien. Y el niño tiene mucho menos dolor que la mamá que se alarma y ¿qué te pasó, mijito? Y entonces el niño conecta peligro, algo mal está. Cuando pienso que algo mal está, el dolor se dispara y se amplifica porque tenemos muchos centros de modulación del dolor. Nosotros le podemos subir el volumen o bajárselo, dependiendo de lo que esté percibiendo en el entorno. A ver, tú, ahorita que platicábamos fuera del aire, querido doctor Luis Sierra Suárez, decíamos, como mucha gente llega por una medicina o por un analgésico o un antiinflamatorio y comentábamos, ¿no? La inflamación tiene un sentido. Claro. El dolor tiene un sentido. Claro. Y lo único que estamos haciendo es quitarlo sin entender por qué está ahí. Claro. Yo les pregunto a mis pacientes, y esto se los arrojo así a veces como semillita para ver si pega, es, si diseñaste la inflamación hace 500 millones de años para reparar tus tejidos, con los peces cartilaginosos nos empezamos a mover y empezamos a necesitar reparar nuestros tejidos. Si la inflamación surgió ahí y el dolor surgió, bueno, de hecho la inflamación es más vieja, 2,000 millones de años, pero se acoplaron la inflamación y el dolor para protegernos y para repararnos. Entonces, ¿por qué nos desinflamamos? ¿Por qué nos quitamos el dolor? Es un condicionamiento. Antes de tiempo, que ese sería el punto. Con medicamentos lo estamos anticipando porque el cuerpo es perfecto y entiende por qué hay inflamación. Es el momento de reparación. Claro. Es como cuando te cortas y está la costra y dices, pues la voy a arrancar antes, ¿no? Claro. Hay un porqué, está la costra y lleva su tiempo para la reparación. Voy a una pausa, querido Luis y amigos, y regresamos con esto que esperemos que dejemos esa huellita en su conciencia para entender por qué existe el dolor y saber que cuando, decíamos, ¿no? Cuando el alma sufre, el cuerpo llora. Amigos, vamos a una pausa y volvemos. Estoy platicando con el doctor Luis Sierra Suárez, que me encanta que podamos hablar de esto, Luis, porque normalmente la comunidad médica, hablo en general, ¿no? No estoy, mejor dicho, no estoy generalizando, pero sí hay médicos que son muy cerrados a, pues es lo que estudiaron, es normal, es parte de la educación. Pero cuando hablo contigo y con muchos otros que hemos platicado, pero es difícil encontrar un médico que también vea el tema de nuestras emociones, de cómo estamos guardando, de cómo el cuerpo expresa, somatiza o exagera, o no sé si es la palabra exagerar, pero me gusta este 360, donde decíamos, está el dolor nociceptivo, ¿no? El que te duele porque físico, claro, puro, lesión, sobrecarga. ¿no? Neuropático, cuando hay alguna raíz nerviosa, una radiculopatía, que hay un nervio que está siendo apachurradín, como la ciática, ¿no? Exacto. Y también está el neuroplástico, o el Nociplástico de nocicepción, nociplástico o neuroplástico. Pero plástico se refiere a ya se sensibilizó. Ya es un dolor que está... O sea, el dolor es una experiencia en la cabeza. Como la neuroplasticidad, que ahora se habla mucho, ¿no? La plasticidad cerebral que se va adaptando. Sí, bueno, esa experiencia en la cabeza llega un momento en que ya sanó lo que tenía que sanar, pero el dolor lo está creando en mis sistemas de regulación y modulación del dolor. O hay veces que no hay lesión y el que está creando el dolor es este. O sea, el dolor se crea como una alarma de peligro. Es una alarma que diseñó el cuerpo para decir, atiende esto porque está aquí algo mal, ¿no? Sí. Que puede ser, como decíamos, si es nociceptivo, que ya resolviste el tema del hombro, ¿no? Sí. Porque un tendón, del manguito rotador, lo que tú quieras. Pero hay otro que tal vez no está resuelto. Claro. Si esa persona tiene miedo, por lo que tú quieras y mandes, porque ya tuvo un accidente previo, porque ya se había lastimado, o porque su mamá se murió, o porque perdió a alguien y se separó. Cuando hay trauma en la persona, cuando hay estrés, trauma, experiencias adversas vividas y la persona está tensa, el miedo está conectado. El dolor neuroplástico está alimentado del miedo.
Cuando hay miedo, el dolor se manifiesta, aunque ya no haya nada físico. Sí. Entonces es un dolor que es caótico, que migra, que cambia de lugar, que de repente se me quita, que me duele cuando estoy dormido, pero cuando estoy de día no me molesta. Está raro. Sí, que se irradia, se mueve de lugar, cambia. Ayer me dolía acá y ahora me duele acá. Que cuando estoy bailando en la fiesta de la prima, se me quita. Madre, sí. Pero cuando estoy en tensión, me duele más. Y una cosa bien interesante es, te toman estudios y todo es normal. Sí. La gran mayoría de las veces. Obviamente, también se presta para que den diagnósticos que no necesariamente son correctos. O sea, hay muchas anormalidades que tú ves en una radiografía que son normales. Okay. Y que de ahí se desprenden diagnósticos que alimentan el miedo. Y entonces la persona se mete en un ciclo que se llama del miedo y el dolor. Y el dolor es una alarma de peligro, alarma, alerta, sí. Hipervigilancia. Me pongo en alerta. La hipervigilancia me crea hipersensibilidad. Aumento mis volúmenes del dolor y tengo más dolor. Entonces, el dolor crea miedo, el miedo crea dolor. O sea, es un ciclo en el que se meten las personas del que es muy difícil salir porque lo que hacemos es querer reprimir el dolor. Sí. Y ahí no se puede, no sirven las medicinas. Tienes que incidir en el miedo. Y ahí es el problema. Los médicos no sabemos trabajar el miedo y a veces los psicólogos tampoco, porque el miedo no se quita, es sentido. Tú puedes pensar y decir, ya no me va a dar miedo, y el miedo no se quita. El miedo está adentro, tú estás congelado, tú tiemblas. Y eso se trata a través del rastreo somático del cuerpo, de terapia psicocorporal, de muchas estrategias que van a la parte sentida del miedo y no de la parte pensada del miedo. Que eso está muy interesante y me gusta que dices, o sea, los médicos no saben tratar eso. Los médicos, o sea, el ortopedista como tú, no es algo, aunque lo vives todos los días en tu consulta, que llega gente y dice, pues es que a mí me duele la columna. Y saca sus radiografías, resonancia y no ves nada que estuviera pudiendo ocasionar algún dolor, ¿no? O sea, no hay algo como neuropático o nociceptivo que dices, aquí hay una lesión, un disco se salió, lo que tú quieras. Exacto. Pero tienes que también atenderlo y no nada más, pues tómate este analgésico y este antiinflamatorio y vete a tu casa. Y la gente sigue así. Yo quiero que me cuentes algún testimonio que tengas de este manejo de este dolor neuroplástico, que haya tenido éxito y que pues tal vez fueron con no sé y cuántos años y cuánto tiempo perdido o pues llenos de dolor y de trauma, ¿no? Sí. Mira, en un testimonio podría decirte muchos, por ejemplo, pacientes reumáticos. Veo muchos pacientes o he visto muchos que detonan un proceso reumático, que desde la medicina convencional es tu cuerpo se está autoatacando y eso no sucede en la naturaleza. No hay leones con lupus ni hienas con artritis reumatoide. Hay otra historia detrás y normalmente hay trauma y esto está súper documentado. Entonces, todo esto es con estudios, ciencia detrás. Claro. O sea, esto tiene ciencia detrás. Entonces, lo primero es la psicoeducación. Entiende que esto se detonó de algún lugar, que no fue casualidad, que no es un error de tu cuerpo. Tú estás viviendo algo que te llevó ahí. Lo siguiente es, mira tus síntomas sin pelear con él. Dale la oportunidad que esté. De que te hable. Sí. El síntoma te está diciendo algo. Es un mensajero bien inteligente que te está tratando de ayudar. Y el tercero es, salte del catastrofismo, del miedo, de la ansiedad. Se llama afecto positivo. O sea, muchos temas de salud se corrigen entrando en afecto positivo, porque los desbalances biológicos se generan cuando yo estoy en tensión, y claro que hay un apellido para cada problema. Cada enfermedad tiene una historia siempre igual. Pero cuando tú decides mirar esto como es, no ponerle un juicio, dejarte de pelear, y simplemente lo miras y empiezas a obtener recursos y a conectarte con lo que tienes para estar bien, muchos procesos biológicos a los que les llamamos enfermedad empiezan a arreglarse. Entonces, he visto pacientes con parálisis que de otra forma hubieran llegado al
ya tienes esclerosis múltiple, ¿no? O ya tienes así una enfermedad crónica degenerativa catastrófica. Veo muchos pacientes diagnosticados como fibromialgia. La fibromialgia. Veo muchos pacientes lesionados que por cuestiones de desvalorización no pueden regresar al juego, y detrás de eso está la ansiedad del triatleta, del maratonista que no puede regresar a correr y que inconscientemente está alimentando el problema. O sea, a veces son ganancias secundarias, podríamos decirlo. Sí. A veces, o sea, es como elegida, como me duele, y eso lo vimos cuando yo estaba como parte de la clínica del dolor. Decían, es que muchos de los pacientes tienen estas ganancias secundarias porque jalan toda la atención. Claro. Es que mira, pobrecito, ¿no? No puede volver a correr. O pobrecito, tiene una enfermedad crónica, ¿no? Como fibromialgia. Claro. Pero hay que entender el por qué. ¿Por qué queremos que nos vean así? ¿O por qué no expresamos lo que sentimos y de alguna forma nos acostumbramos a vivir así? Sí. Son todo. Hay una historia muy fuerte detrás siempre, ¿no? Que hay muchos modelos para tratar eso que yo he explorado y es maravilloso. Que ese es el tema. ¿Cómo sabemos cuándo? Si lo hacemos consciente está padrísimo, pero muchas veces son cuestiones inconscientes que dicen, no, pues yo estoy a toda madre, no traigo nada, o sea, no, mi vida es súper cool. Y puede ser que estemos cargando pesos que no nos corresponden, 1000 cosas. Claro. Pero simplemente hay que voltearnos a ver. Ay, amigos, vamos a una pausa. Recuerden que también estamos a través de Imagen Multicast. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Continuar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Ethel Soriano Podcast, donde siempre estamos compartiendo información relevante para su salud y bienestar. Hemos hablado con grandes profesionales, con gente que de verdad les van a dejar algo en sus vidas para que puedan tomar mejores decisiones. Es completamente gratis. Suscríbanse y hagamos esta gran comunidad en todas las plataformas, en de streaming, en YouTube, por supuesto, Spotify y todas, Apple y todas esas cosas. Te digo, ya no me acordaba ni el canal 3.4 de televisión abierta, YouTube, por supuesto, en Imagen Multicast. En todo el país nos ven y nos escuchan y agradezco enormemente que siempre estemos conectados. 162 de Sky, Easy, todos ellos. Búsquenos ahí, Imagen Multicast. Y platicando con el doctor Luis Sierra Suárez, que es médico ortopedista, especialista en lesiones deportivas, que luego tenemos, bueno, ya no nos va a dar tiempo porque estamos hablando de otra cosa, pero hay que hablar de las lesiones del deporte ahora que está en boga. Pero el tema del reprocesamiento del dolor, y hablando del dolor neuroplástico, que a veces se pueden compartir todos, ¿no? Un dolor nocicetivo, uno neuropático y ahora el neuroplástico, que traes esta información en tu cabeza, en tu corazón, en tu sentir, porque somos un todo. ¿Cómo lo manejas? Lo primero es investigar la parte física. O sea, tú no puedes quedarte con que el dolor es neuroplástico sin abordar y estudiar la parte estructural, ¿no? Entonces siempre lo hago. Sí. Pero sin duda siempre hay datos que de entrada yo digo, este dolor es neuroplástico. Así. El dolor que empezó de la nada, el que empezó en una situación de estrés grave, el dolor que ya pasó la lesión y se quedó, el dolor que empezó tardíamente y no inmediatamente después de una lesión. En fin, o sea, son algunos datos en el que yo empiezo a decir un dolor que migra, que se mueve, que les duele en la noche, que hoy es que levanté a mi nieto y me lastimé, que dices, bueno, pues no es para tanto, ¿no? Ese dolor que no es para tanto. 25 años, sí. Sí, pero a veces dices, el mecanismo de lesión no fue grande. Y empiezas a mirar detrás y a veces solo es preguntar, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás tú? Y a veces con eso llega el llanto, ¿eh? O sea, llega el llanto y hay mucha gente que está abierta a esta parte y hay mucha gente que no. Hay personas que necesitan el desinflamatorio y analgésico y está bien. Pero hay personas que sí de veras están abiertas y sí además intuyen y les hace sentido que esta parte está ahí.
Entonces, es muy bonito entrar a este mundo y decir, a ver, lo primero es que tu sistema no se esté equivocando. Estás reaccionando inteligentemente ante algo que te está pasando. Tu dolor te está poniendo en alerta, en lucha y huida para que tú sobrevivas. Es maravilloso el cuerpo, tiene un sentido. Entonces tú empiezas con esto que se llama psicoeducación. Oye, ¿y por qué crees que te duele en la noche cuando no te estás moviendo? Sí. ¿No? Entonces, eso empieza a hacer que la gente note que el dolor es un impostor, que el dolor no tiene una connotación física clara, cuando las radiografías no son tan evidentes, ¿no? En fin, lo que hacemos es como dar evidencia y hacer que la persona recabe evidencia de que su dolor es neuroplástico. Ya estoy en la fiesta porque ganó México el partido y yo ahorita no me dolió. Okay, es una evidencia de que es un dolor neuroplástico, ¿no? Que eso se me hace muy lógico y sí, yo como rehabilitadora que hemos trabajado juntos, o sea, tu especialidad con la mía, sí lo he notado en mi mundo, eso, cuando no entienden el porqué y solo en algunas ocasiones, sin cambiar el mecanismo de movimiento, lo que tú quieras. Entonces, sí se me hace muy lógico esto. Y me gustaría, o sea, aparte de todo esto, uno, hacerlo consciente, evidente, hacer un análisis de por qué en la fiesta, cuando estoy celebrando no me duele nada y cuando estoy solito en mi casa me empiezo a sentir tan mal. Sí. Ese podría ser uno. Obviamente está pues la terapia psicocorporal, que también pues, tienes esos caminos. ¿Qué otra cosa? Además de que se necesita analgésico antiinflamatorio, pero en un manejo integral. Eso es bien importante. Mira, tú lo que necesitas hacer con un dolor neuroplástico es mirarlo, y eso se llama rastreo somático, mirarlo sin pelear con él, sin juicio, solo rastrearlo, cómo es, ¿no? Sí. Y entonces tú lo empiezas. Cuando tengas mucho dolor, no puedes tener una experiencia correctiva, te lo tienes que reprimir con una medicina. Mejor lo sientes. Sí. A ver, Luis Sierra Suárez, yo no quiero que se nos vaya el tiempo, nos quedan 10 segundos. ¿Dónde te encontramos para cualquier duda, información y demás? ¿Dónde trabajo? En el Hospital Médica Sur, consultorio 202 Torre 1. Doctor Luis Sierra Suárez, y tú tienes tu YouTube, canal de ortopedia y de